con esta serie de temas que traemos de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy ya estamos en el mensaje número 9 de esta serie de temas. Estamos en el punto número 4, punto número 1, introducción general, punto número 2, el capítulo 1, todo lo que es antes de Pentecostés, punto 3, capítulo 2, todo lo que ocurrió en el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, que prácticamente a partir de ahí estamos viendo todo lo que ha ocurrido. Luego vimos el primer sermón en la iglesia primitiva, el sermón del apóstol Pedro. Vimos la vida de los primeros cristianos, cómo era, y estamos en la cuarta parte, que tiene que ver con los capítulos 3 y 4. Y ahí que estamos viendo nosotros el inicio de la persecución, ya que se le prometió por parte de Jesucristo y por parte, obviamente, de las mismas cartas de los apóstoles, iba a venir mucha persecución. Ahí comenzamos a mirar una primera parte que es la sanidad de un cojo, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y ese 8 ya veíamos que como respuesta a esa sanidad del cojo se suscita el segundo sermón de Pedro. Y hoy, hermanos, a raíz de eso, precisamente de la sanidad del cojo, del sermón que predica el apóstol Pedro, entramos a mirar el capítulo 4, y vamos a mirar capítulo 4, verso 1 al 22, el juicio de Pedro y de Juan ante el concilio. O Pedro y Juan son llevados ante el concilio, como quiera ponerle. Pero vamos a leer esta escritura, todo el capítulo, o no todo, por lo menos la primera parte, el versículo 22, y vamos a tratar de abordarlo todo esta noche, estos 22 versículos. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en ese nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, hermanos, hoy vamos a mirar 5 puntos en el juicio de Pedro y de Juan ante el concilio, delante del concilio. Vamos a mirar número 1, Pedro y Juan son tomados presos. 2, Pedro y Juan son interrogados. 3, la respuesta de Pedro a su interrogatorio. 4, el debate y la decisión del concilio. Y número 5, la firme convicción de Pedro y de Juan ante el concilio. Eso es lo que nos va a demostrar, o nos podemos ver en este relato de 22 versículos.
Arrancamos de una vez. Pedro y Juan son tomados presos, versículos 1 al 4. Ya sabemos entonces que esto es una respuesta, hermanos, a Hechos capítulo 3, donde está la sanidad del cojo. Y entonces Pedro se predica un tremendo sermón, ya había predicado uno. Ahora no predica un sermón, da una respuesta, obviamente ya no es una predicación, pero es una respuesta. Pero tiene casi las mismas connotaciones de los dos sermones. Versículo 1 y 4 leemos así: hablando ellos al pueblo, es decir, recuerde que habíamos quedado ahí, que él había hecho su sermón, los había llamado a un arrepentimiento, pero estaban allí todavía. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, dice: vinieron sobre ellos, es decir, sobre los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, los sacerdotes. ¿Note quiénes vinieron? Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Esto es interesante porque podemos ver cómo los mismos romanos le habían facilitado a los sacerdotes que tuvieran una guardia en el templo para que vigilara y guardara todo lo que allí pasaba, ya que pues muchos saduceos pues vendían sus propios animales allí para el templo. Jesús dijo: aquí se volvió un comercio. Recuerde que Jesús, cuando voltea las mesas de los cambistas y tapa las palomas y las hace volar, y los chivos y todo eso, porque eso es un comercio. Y se cree que los principales comerciantes eran los saduceos. Por eso los romanos, como los saduceos y los romanos, pues ellos tenían congeniaban, entonces le habían facilitado una guardia. Entonces dice que estos sacerdotes, y es interesante porque los sacerdotes por lo general pertenecían a los saduceos. Por eso dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Todo el grupo de los saduceos vinieron allí. Pero note qué pasaba con los saduceos: resentidos. Esta palabra es interesante porque pues uno nota aquí resentido y dice: bueno, esa parte está sentido, pero resentido, doblemente sentido. Más bien hay unas traducciones que traducen como estaban con rabia, con enojo. Entonces dice que los saduceos habían venido resentidos de que, es decir, Pedro y Juan, de que enseñasen al pueblo, pero no solo que enseñasen al pueblo, sino que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Porque esta secta de los saduceos, aunque era minúscula, era más pequeña que la secta de los fariseos, pero esta secta de los saduceos eran los de la nata, porque eran los ricos, eran pocos obviamente, pero tenían dominio sobre el Sanedrín. Prácticamente la mayoría de los sacerdotes eran de los saduceos. Ellos no creían en nada sobrenatural y por lo menos tampoco creían en la resurrección de los muertos. Entonces dicen: ¿cómo es posible que estos sigan enseñando y estén enseñando al pueblo? Mire, hubo 3.000 convertidos allá y ellos siguen enseñando y el pueblo los está siguiendo, Jerusalén los está siguiendo, los judíos los están siguiendo. Ellos resentidos de que enseñasen al pueblo, pero sobre todo que anunciasen, porque ese era el discurso de Pedro: aquel que ustedes mataron, él ha resucitado. Eso les dolió mucho. Y como ellos no creen en la resurrección de los muertos, ¿cómo es posible que enseñen en Jesús la resurrección de entre los muertos? Entonces dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Los agarraron, los ponen en la cárcel el día siguiente, porque era ya tarde. Esta expresión aquí, porque era ya tarde, es interesante, porque si los cogieron, debieron haberlos llevado directamente a un juicio ante el concilio, pero no pudieron esperar el otro día. Recuerden que habíamos dicho que el cojo fue sano a la hora de la tarde, la hora de la oración. Habíamos dicho 3 de la tarde. No sabemos el tiempo que pasó, no sabemos después del discurso de Pedro cuánto predicó Pedro, 1 hora, 2 horas, no sabemos. Lo cierto es que dice acá que cuando los cogen presos a ellos, los meten a la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, es decir, ya iba a llegar a las 6 de la tarde. Y usted sabe que un judío después ya se acabó el día, ellos no trabajaban hasta el otro día. Por eso dice que ya era tarde. Versículo 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000, es decir, se habían multiplicado. Entonces la gran pregunta aquí es: ¿cuál fue la causa entonces de que los tomaran presos? Pues aquí yo tengo la respuesta y me apoyo en John Stott. Hay que dar una respuesta interesante. Este es un escritor y él dijo lo siguiente: Lucas aclara que ambas olas de persecución fueron iniciadas por los saduceos. La primera ola es la que estamos viendo, y la otra que vamos a ver más adelante, Hechos 5:17.
Dice que era la clase dirigente constituida por aristócratas acaudalados. Entonces ellos lo hicieron por dos cosas. Primero, políticamente se llevaban bien con los romanos y seguían una política de colaboración, de modo que temían las consecuencias subversivas de la enseñanza de los apóstoles. Es decir, políticamente, y como ellos estaban de acuerdo con los romanos, decían, no, aquí se va a formar una revuelta y va a haber un peligro ahora para nosotros. Pero hay un problema teológico, dice John Stott acá. Teológicamente creían que la era mesiánica había comenzado en el periodo macabeo, 200 a.C. más o menos. Por ello dice que no esperaban un Mesías. También negaban la doctrina de la resurrección que los apóstoles anunciaban en el caso de Jesús. En consecuencia, veían a los apóstoles como agitadores y herejes, y también como perturbadores de la paz y enemigos de la verdad. Esa es la razón por la cual entonces ellos los toman presos. Bueno, aún así, hermanos, es interesante que mientras los apóstoles son llevados a la cárcel, dice que aún así, y como respuesta de ese segundo discurso, dice que ya eran como 5.000, es decir, 2.000 personas habían respondido más. Y eso que está hablando de los varones nomás. Pudiéramos decir acá entonces que mientras los apóstoles, hermanos, son tomados presos, la palabra del Señor no está presa. Esto sí que es interesante, mi amado hermano. Y el comentarista aquí, Robert Simmons, dice también algo que me llamó la atención. Él dice, los versículos 1 al 4, el que acabamos de leer, relatan la reacción de los líderes religiosos del pueblo. Habla de que están con un resentimiento. Ellos seguramente pensaban que habían solucionado el problema de Jesús, pero ahora, en vez de unos pocos discípulos, miles de personas respondían con fe en el Señor Jesús. Es así que echan a Pedro y a Juan en la cárcel aquella noche, pero no pueden hacer nada con los que han creído. Los 5.000 mencionados en el versículo 4 quizás representan a los que creyeron desde Pentecostés. Entonces, hermano, es cuestión, digámoslo acá también, del enemigo, del adversario, que de alguna manera quieren detener la obra del Señor, pero el Señor no lo permite. No importa lo que esté pasando, el crecimiento de los discípulos es enorme. Ya van 5.000 convertidos. Algunos dicen que se nombra a los hombres, se menciona a las mujeres, y estos tenían esposa, entonces contemos 10.000. Igual que la multiplicación de los panes que Jesús hizo, y si tenían hijos, por lo menos uno, ya van 15.000. Entonces no sabemos cuántos convertidos habían, pero lo tremendo era que estaban creciendo, y por eso ellos se resienten y van a tomarlos presos. Número 2, vamos a mirar, Pedro y Juan son interrogados por el concilio. Versículos 5 al 7. Luego dice, aconteció al día siguiente, y ahora sí va el concilio, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora, aquí los escribas de alguna manera eran más fariseos. Y uno puede ver entonces en el concilio, ahora sí se van a poner de acuerdo. Son enemigos en algunas doctrinas, pero cuando se trata de atacar la verdad, de atacar a Jesús, ahora sí se ponen de acuerdo. ¿Quién más estuvo reunido? Verso 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Bueno, ahora está Anás, que es el sumo sacerdote. Antes había sido Caifás, ahora está Juan y Alejandro. No sabemos quiénes son, algunos dicen que eran hijos de Anás, que posteriormente fueron sacerdotes, no sabemos. Pero dice, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, es decir, la plebe. No, la plebe no, ¿cómo es? La eso, la crema innata, sí, la plebe. Ahí está la crema innata entonces de toda esta gente. Los duros pues de Jerusalén, los religiosos, hermanos, allí la cúpula mayor, para venir a interrogar a estos dos discípulos. Dice que en el verso 7, y poniéndoles en medio, los pusieron ahí, porque esto es un concilio, una reunión grandísima alrededor, un círculo, poniéndoles en medio, les preguntaron, y aquí va la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué es esto? La sanación del cojo. Ese milagro, esa sanidad, ¿con qué nombre? A ellos les interesa el nombre.
¿Y con qué autoridad, con qué potestad ellos están interesados? Bueno, ¿quién es el que les da a usted ese poder para hacer eso? ¿Y en nombre de quién? Porque no creo que sea en el nombre de nosotros. Es decir, el concilio es el que manda. Nosotros a ustedes no les hemos autorizado. Van a comenzar una nueva religión por ahí. Nosotros no los autorizamos a ustedes. Entonces, ¿en qué nombre van? ¿En qué autoridad? Ahora, hermanos, estos gobernantes que se reunieron aquí se conoce como el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba conformado por 71 personas, incluyendo el sumo sacerdote. Y lo interesante es que este mismo Sanedrín y los nombres que vemos ahí son los mismos que enjuiciaron a Jesús. Ahora, usted puede ver, hermano, lo que está pasando ahora. Juan y Pedro ya son testigos de esto. Ellos ya sabían, de hecho, más Pedro. Porque cuando toman a Jesús y comienzan a entrevistarlo ante el concilio, inclusive se menciona que Pedro estaba en el patio del gran sumo sacerdote. Y ahí la criada del sumo sacerdote comienza a interrogarlo. Es decir, Pedro está viendo de lejos el juicio de Jesús. Y ahora es Pedro el que está en esa misma situación. ¿Qué hizo en la primera situación? Pedro salió corriendo, huyó. Ahora le va a tocar enfrentar el juicio. La pregunta entonces que le hicieron no era tan fácil de responder por dos razones. ¿Con qué poder, con qué autoridad se está haciendo eso? Primero, porque terrenalmente no había más poder y nombre que el de César. Ellos lo sabían claramente. En Juan 19, 12 al 15, es decir, los discípulos sabían que los judíos solamente tenían al César, obviamente los romanos, todos allí. Y eso uno ve claro en Juan 19:12. Juan 19:12 leemos, dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle. Aquí estamos hablando del juicio que le van a hacer a Jesús. Pero note acá, los judíos, ahí están los judíos y entre ellos está toda esta gente, el Sanedrín, los 70. Pero los judíos daban voces diciendo, note, le están diciendo a Pilato, mire, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Es decir, o usted está con César o se está oponiendo a César. Pila, porque hoy que usted quiere un reinado. Ahora, este que está aquí, si usted está con él y él se está oponiendo a César, entonces él se hace rey. Más o menos es lo que Pilato pudo entender. Y le están diciendo, bueno, si usted está respaldando a este rey, entonces usted no es amigo de César y se está oponiendo a César. Así más o menos es como los judíos están prácticamente poniendo entre la espada y la pared a Pilato. Luego dice el versículo 13, entonces Pilato, oyendo esto, pues llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Note, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero note, pero ellos, es decir, los judíos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Note, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Imagínense entonces. Ellos de alguna manera están diciendo, a nosotros no nos importa en qué autoridad, en qué nombre, porque no reconocemos a nadie. El único que tiene poder, el único que tiene autoridad, el único que pudiera tener un nombre es César. No él. Es impresionante. Políticamente y espiritualmente, hermanos, a Jesús lo habían asesinado por la misma situación. Y déjenme, yo voy aquí a Juan 11, 45. Juan 11, 45. Vamos a mirar quiénes estaban detrás también del asesinato de Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María después de la resurrección de Lázaro, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Le contaron acerca de la resurrección. 47. Entonces los principales sacerdotes, miren lo que ahí están, y los fariseos reunieron el concilio, es ese mismo concilio, y dijeron, ¿qué haremos? Muy parecido, porque este hombre, es decir, Jesús, hace muchas señales. Si le dejamos así, note el concepto que ellos tenían, y estoy narrando para que miremos que es el mismo concepto de acá. Si le dejamos así a Jesús, todos creerán en él. Y note lo que pensaban, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces Caifás, ahí está Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Quién acordó matar a Jesús? El concilio. Que se reunieron con Anás, con Caifás, como lo vamos a ver ahora. Pasemos un momentico a Juan 18 ahora. Juan 18, 12 al 2 y luego saltamos al 24. Ahí vamos a ver, Juan 18, 12 dice: entonces la compañía de soldados, ahí ya habían cogido a Jesús, iban a coger a Jesús, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, parecido a como hicieron con los discípulos, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Esto está quedando en familia. Que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, Anás era familiar de Caifás, y este era sumo sacerdote ese año. Anás ya había sido también sumo sacerdote. Dice: y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y luego se sigue leyendo la historia. Y Caifás le envía a Pilato para que sea condenado. Es decir, el concilio trabajó y hicieron todo hasta que lo llevaron a Pilato, y porque Pilato tenía que dar el veredicto. El concilio ya da el veredicto que lo mataran, pero ahora ellos van y lo llevan para que termine de oficial. Tenía que ser oficial por este caso por Pilato, que era el gobernador romano. Tenía que dar el veredicto. Entonces fueron, ¿y qué hicieron cuando llegaron allá? Comenzaron a presionar. Y con esa presión es que ellos hacen entonces que sea crucificado. Entonces ahí estamos viendo la manera como ellos lo llevan a Jesús, y es lo mismo que están haciendo ahora con los discípulos, después que están mirando porque aquí lo que importa es cuál es el nombre, cuál es la autoridad. El único nombre de la autoridad que reconocemos es la de César, así que ustedes quiénes son, y están buscando una excusa obviamente para terminar. Ahora ya sabemos, no es una cuestión solamente política, más que todo ellos lo hacían de una manera religiosa. Número 3, vamos a ver la respuesta de Pedro a su interrogatorio. Versículos 8 hasta el 12. Vamos acá por partes. La respuesta de Pedro a su interrogatorio. Pedro está respaldado ahora, hermanos, tiene un respaldo ahí, que era el que de alguna manera no lo tenía antes, porque el Espíritu Santo no ha venido sobre toda carne, que es la del Espíritu Santo. Versículo 8. Entonces Pedro, y esto es muy importante, hermano, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Cómo es que va a responder ahora cuando le preguntan, bueno, en qué nombre, en qué autoridad están haciendo? ¿Cómo es que ustedes hacen caminar a este lisiado? ¿Y cómo es que están alborotando el pueblo? ¿Cómo es que ahora tienen tantos seguidores? Y entonces Pedro dice: lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante, porque Pedro ahí estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora esta palabra, lleno del Espíritu Santo, hermanos, no estamos hablando de un bautismo, estamos hablando de que Pedro mantenía la llenura del Espíritu Santo constantemente. Esa es la idea. No es como algunos hoy dicen, porque usted ve ahí, Pedro no tuvo, él va normalmente, cuando él va por la Hermosa, él va llegando allá. ¿Qué es lo que dice? Está el cojo ahí: deme algo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La sanidad, lleno del Espíritu Santo. Luego viene, predica el sermón, se convierte como 2000 personas, vemos ahí, luego lleno del Espíritu Santo. Ahora lo llaman al concilio, lo toman preso, está toda la noche allá, luego lleno, él está así debemos estar nosotros, hermanos. Yo creo que Pedro recordó esto, y Jesús se los había dicho. Lucas capítulo 12, versículo 8, dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas, ¿qué es lo que está? Y ante los magistrados y las autoridades, ¿qué es lo que estaban viviendo ahora? Cuando los trajeren ante los magistrados y las autoridades, note,
no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Esta palabra que le dio se cumplió ahí. Y esta palabra que le dio se siguió cumpliendo, obviamente, con Pablo. Y también la podemos aplicar para nosotros. Alguna cosa que pase, hermano, usted es un creyente que conoce la palabra de Dios, que vive en comunión con Dios, que está orando, hermano. Cualquier cosa que pase, tranquilo, que podemos tomar también esa palabra. El Espíritu Santo, con todo lo que tenemos de Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar. Eso fue lo que pasó. Entonces la respuesta de Pedro vamos a ver que es bien contundente. Y él va a decir directamente: la sanidad la hizo Jesús, a quien ustedes asesinaron. Pero el Señor pero Dios lo ha resucitado. Versículos 9 y 10. Y ahí está. Entonces dice, pero ojo, él dice que está lleno del Espíritu Santo, hermano. Esto no podemos nosotros pasarlo por alto. Porque si bien es cierto que Jesús se fue, él dijo: os conviene que yo me vaya, pero yo les daré al Espíritu Santo, porque es Él que nos va a dar el poder, que nos va a dar la autoridad. Si nosotros sin el Espíritu Santo, haga de cuenta, somos ese Pedro que va mirando a Jesús de lejos y que lo interrogan y le dicen: usted de ellos, yo no lo conozco. Es decir, siempre iríamos a negar en una situación, a negar a Jesús, a negar que somos cristianos, en el trabajo, qué sé yo, iríamos de alguna manera a ceder. Pero se supone que si estamos llenos del Espíritu Santo, esto no va a pasar. Si una persona realmente ama a Dios, esto no va a pasar. Así le ofrezcan la muerte, no va a pasar. Por eso, note otra vez. Es que, y esto es importante que lo entendamos, quienes están interrogando a Pedro y a Juan, es el mismo concilio que interrogó a Jesús y que dieron el veredicto y lo asesinaron. Son los mismos que ahora van a hacer lo mismo. Y entonces, aún así Pedro, mire cómo contesta. Estamos en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Mire la respuesta. Este Jesús, está preguntando en qué nombre, en qué autoridad. Bueno, ahí voy. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí, hermano, les dice una cosa tan impresionante. Es decir, ustedes están construyendo una casa, sus vidas o su familia, pero la piedra más importante la desecharon, así que esa casa se les va a venir abajo. La piedra angular es la piedra la esquinera, la principal, de donde dependía toda la estructura. Quitar esa piedra de caerse la estructura. Entonces, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a la cabeza del ángulo. Y luego dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Me está preguntando por el nombre. Bueno, ahí está el nombre. Cuando Jesús habla entonces aquí de la piedra angular, porque Él habla de dos cosas. Piedra angular, solo en Él hay salvación por ser la piedra angular, y es sencillo. Aun si ustedes creen en Él, serán salvos, porque no hay salvación en otro. Vamos con la primera parte. Esta palabra de la piedra angular la tomó del Salmo 118, 22 y 23. En el Salmo 118, 22 leemos lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es decir, aquí hay una palabra, una profecía. Aquí está hablando precisamente de lo que le iba a pasar al Señor. Ese mismo pasaje lo toma Jesús, pero también lo vuelve a tomar Pedro. Miremoslo cómo Jesús lo toma, y déjeme, yo le leo esta parte porque me interesa más que usted vea la Biblia. Lucas 29. Ahora, ¿cómo tomó Jesús esto de la piedra angular? Lucas 29. O sea, ahí los judíos ya lo sabían con esta palabra. Miren, dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña. Ahora, este pueblo aquí, obviamente, y todos los judíos. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo, ahí va el primer siervo, a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, era el segundo. Mas ellos a este también golpearon y afrentaron y le enviaron con las manos vacías. Versículo 12.
volvió a enviar un tercer siervo. Note la palabra siervo. Mas ellos también a este echaron fuera herido. Verso 13, ahí está la clave. Entonces el Señor de la viña, es decir, el dueño de la viña, dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Cuando él está hablando de esto, hermano, está diciendo sencillamente Dios y su viña, su pueblo. Y él envió unos siervos para que la cuidaran al pueblo de Israel. Esos sirven unos profetas, un profeta, 2, 3 profetas al pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron estos labradores maldadosos? Los mataron, los asesinaron. Dice, y luego envió al hijo. Él les está diciendo: vine yo. Mira lo que dice el verso 14. Mas los labradores, al verle al hijo, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y le mataron. Ahora note la pregunta: ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Él mismo contesta a Jesús: vendrá y destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, es decir, todo el pueblo, dijeron: Dios nos libre. Y ahí estaban los mismos judíos diciendo eso: Dios nos libre. Note, pero él mirándolos, yo no sé cómo los miraría a todos. Miren lo que le dice: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, ¿qué significa esta palabra? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús les estaba hablando y les estaba aplicando el Salmo 118 a todo el pueblo, y entre ellos estaban estos mismos que ahora están en el concilio. Y más adelante el mismo Pedro vuelve a citar en 1 de Pedro 2:4, porque es bien interesante que lo que significa esa piedra angular. 1 de Pedro 2:4 leemos: acercándoos a él, piedra viva. Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Es lo mismo, esa piedra fue desechada, es decir, no la tuvieron en cuenta, pusieron otra piedra pero no la principal. Mas para Dios esa piedra es escogida y es preciosa. Pero mira lo que dice Pedro: vosotros también como piedras vivas. Uy, esto es interesante, porque si en la edificación está la piedra angular, que es la piedra principal, las otras piedras van a cobrar vida. Si Jesucristo, hermanos, es el Señor de la iglesia, los miembros cobramos vida, y también se nos llama, Él es piedra viva. Tomamos y asumimos lo que Él es, también somos piedra viva. Eso está diciendo Pedro. Dice entonces: si es así, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora note: por lo cual también contiene la escritura. Y vuelve a tomar lo que había tomado en el sermón o en la defensa y lo que había tomado Jesús. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ahora, cuando entonces Pedro se levanta y les está diciendo: mira, ustedes asesinaron a la piedra, ustedes desecharon la piedra, ustedes asesinaron al que les podía dar la vida, ustedes desecharon a la piedra que era la que sostenía el edificio. Pues esa piedra que ustedes desecharon es la piedra angular, es la preciosa, es la escogida, es la que Dios puso para poder sostener la edificación. En otras palabras, ustedes que tienen una religión, toda esa religión de ustedes, llámese fariseos, llámese saduceos, llámese de los judíos, no les va a servir de nada si ustedes desechan la piedra principal, que es el Hijo de Dios. Ustedes están metiendo en un problema al desechar la piedra principal. La estructura se les va a venir abajo. Es más, aún ni siquiera en nadie más puede haber salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Solo es a través de Él. Así que ese cojo, que por la gracia fue sanado,
fue sanado en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, que es la piedra principal, que es la piedra angular, y así como Él sanó a ese paralítico, a ese tullido de nacimiento que nadie lo podía hacer, de la misma manera ustedes tampoco podían salvar sus almas. No hay un salvador para ustedes, solamente el salvador es ese que ustedes desecharon, que es la piedra angular, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Así que judíos y concilio, ustedes que nos tomaron presos, ustedes también tienen un problema serio. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es hablándole de quién es el Salvador, quién es el que los puede salvar. Y Él es el que los puede salvar. Ustedes lo mataron, pero Él ha resucitado. Él está vivo y por eso nosotros estamos predicando. Y esto, hermanos, uno puede pensar que se le estaba dando también la oportunidad para que ellos creyeran. Porque así es, toda predicación, todo mensaje es dándole oportunidad que la gente crea. En otras palabras, si ustedes del concilio creyeran en la piedra angular, serían salvos. Punto número 4, el debate y la decisión del concilio. Ahora hay un debate y hay una decisión. Versículos 13 hasta el 18, déjenme yo ir por partes acá. Versículos 13 y 14, ellos tenían dos evidencias delante de sus ojos que no podían negar. Cuando Pedro dice eso, ningún otro hay salvación. Entonces, versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, es interesante, porque la palabra denuedo aquí es la habilidad o la facilidad para hablar, para expresarse. Ahora, otra vez, entendamos que si Pedro se expresó con denuedo, es porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque dice el mismo texto, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras. Esta palabra es interesante porque aquí sin letras es que no tenían estudio. No habían ido a estudiar a una universidad, a un colegio. Eran sin letras y además no eran estudiados. Y además de ser sin letras, eran del vulgo. Eran los plebeyos, ¿sí está bien? Sí. Era la clase obrera, eran los plebeyos que no tenían la oportunidad de educarse, pero también hablaban muy mal. La palabra aquí, vulgo, inclusive algunos lo traducen como eran los idiotas del pueblo. Ellos dicen, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la habilidad que tenían, pero ellos sabiendo que eran hombres que no tenían estudio y que eran hombres de un estrato muy bajo, se maravillaban. Se maravillaron, están en el concilio, están asombrados. Y luego dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando lo vieron, dijeron, pues que hablan igual que Jesús al que matamos. Están testificando con el mismo valor, el mismo denuedo que el mismo Jesús que el que matamos. Que por cierto tampoco tuvo estudio, porque Jesús no fue tampoco a ninguna universidad. Cuando a Jesús lo interrogaron, ¿y usted dónde aprendió? Él dice, tengo un padre. Lo que el Padre me da, eso es lo que yo les enseño. Y luego dice, en el libro 14, la primera evidencia que tenían era eso. Y luego dice, y viendo al hombre. Hay dos cosas ahí que no pueden quitar. Están maravillados de ver el denuedo que ellos tienen y sabiendo de dónde son. Pero luego ven también, porque dice, viendo el denuedo, pero luego dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Dígame, ¿qué vamos a decir? No hay manera de acusarles. Verso 15 y 16, entonces buscaban qué hacer con ellos, pero no tenían con qué acusarlos, no había. Versículo 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Es decir, porque ahí los tienen ahí, pero ¿sabe qué? Vaya un momentico allá, vamos a ver qué hacemos aquí. Le ordenaron que salieran del concilio. Y luego dice, y conferenciaban entre sí diciendo, es decir, siguieron hablando aterrados. Pero miren lo que ellos dicen, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hermano, esa sanidad Dios la usó para que todo el mundo se diera cuenta, por lo menos toda la gente de Jerusalén se dieron cuenta. Hermano, es que son 40 años. Desde niño, ese niño estaba lisiado, adolescente lisiado, joven lisiado, ya es un adulto lisiado. No sé cuántos intentaron sanarlo y nunca pudieron, no había manera de sanarlo.
aparece Pedro y Juan y no tengo plata, yo lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate, y lo toman y lo levantan y salta y se forma algarabía, todo el mundo comenzó a saber qué es esto, y cuando Pedro comienza a predicar la gente, claro, aquí estoy yo, si es ese Jesús el que lo hizo, yo voy. ¿Se acuerdan lo que llama sus vidas? ¿Por qué ponen la mirada en nosotros como si por nuestro poder hubiéramos hecho andar a este? No fue Jesús el que lo hizo andar. Claro, ¿y quién es? Claro. Y Él está resucitado, ustedes lo mataron, Él está vivo. Y entonces la gente comenzó a... Entonces ellos ahora dicen, caramba, ¿qué hacemos? De cierto, esto es cierto, esto es verdadero. Señal manifiesta, ha sido hecha por ellos. Ese cojo, que ahora fue sano, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Versículos 17 y 18, finalmente lo único que hacen es que los amenazan y les prohíben predicar en el nombre de Jesús. Versículos 17 y 18, sin embargo, esto es lo que están ellos conferenciando, ¿no? Para que no se divulgue más entre el pueblo, que era lo que ellos querían, parar eso. No más, no queremos que esto siga. Entonces, sin embargo, a pesar de que no podemos negarlo, a pesar de que es una realidad lo que está pasando, pero la gente se está yendo tras ese nuevo movimiento, entonces, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Eso fue lo que acordaron, vamos a amenazarlos, no sabemos de qué manera. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La amenaza entonces era para impedir la propagación del Evangelio. Y así cumplieron, hermanos, las mismas palabras de Jesús en Mateo 23:13. Mateo 23:13 Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso era lo que ellos estaban haciendo y lo que querían hacer. Ni ellos... Porque hermanos, si ellos dicen esto es verdad, no lo podemos negar, bueno, ¿por qué no se arrepienten entonces? Porque entonces todos no creen igual que los que están creyendo. Sino que ellos se entran a defender aparentemente una política, pero están defendiendo su religiosidad que ellos tienen. Y entonces Jesús ya les ha dicho, mira, el problema con los fariseos es que ellos ni entran al reino de los cielos, pero tampoco dejan entrar a los que están entrando. Entonces eso es lo que ellos están haciendo. Mire, mi amado hermano, todo aquel que se levante a impedir la predicación del Evangelio está en esa posición. Ni él quiere entrar, pero no quiere que otros entren. Él quiere condenarse igual que todos los demás. Por eso, mi amado hermano, oh Padre, cuando tú y yo no hablamos, estamos en la misma posición. Cuando yo me callo, sabiendo que puedo hablarle a otro, tenga cuidado. Porque sí, yo ya entré, pero tengo que permitir que él también entre. Y la única manera es a predicar el Evangelio. Pero estos los están cerrando. La amenaza no era entonces tanto porque fueran ellos falsos, reconocieron que era verdad, es decir, los discípulos no eran falsos. No es que se está levantando un nuevo movimiento, una nueva revuelta, no es que César ahora está peligrando, no es que de pronto van a venir los romanos y van a acabar con el templo. No, no, no. Sino que era más bien para quedar bien ante los demás, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto fue dicho por Jesús. Mire, Juan 12, 42, 43. Me llama la atención acá también esto, porque Juan 12, 42 dice, con todo eso, es decir, Jesús está haciendo muchos, predicando la palabra aquí, señales por acá, milagros por allá, y había mucha gente que se estaba convirtiendo en tiempo de Jesús. Y entonces dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace entonces que este concilio, en vez de todos arrepentirse, hermanos, y se quedaron en la postura más bien, y a pesar de que era verdad y no encontraban ningún delito de lo que estaban haciendo, ahora les intimidan y les prohíben que sigan? Ellos querían estar bien con Faraón. Ellos no querían que el rey, que el César se diera cuenta de algún movimiento por ahí, porque ellos querían salvaguardar su propia vida. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y el último punto, la firme comisión de Pedro y de Juan ante el concilio. Versículos 19 al 22. Aquí también voy por partes. Tanto Pablo como Pedro hablaron de someterse a las autoridades.
Esto lo vemos por lo menos el versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando Él está prohibiendo y en ninguna manera hablen acerca de este nombre, no promulguen más, no sigan predicando, entonces ellos dicen: bueno, juzguen. Y más adelante en el 5 también habla lo mismo, dice que no podemos dejar de hacer lo que el Señor nos ha enviado. Juzgue si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a los hombres. Es decir, aquí se están oponiendo a las autoridades civiles, aunque el mismo Pablo y el mismo Pedro hablaron de someterse. Por lo menos Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, a ellos, al concilio. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Recuerden que esas son autoridades. Por eso es que Pedro y Juan se dejan llevar, y ellos no se oponen, van allá y atienden todo. Cuando le dicen: salgan que vamos a conferenciar entre nosotros, salen, los llaman otra vez, vuelven y entran. Ellos están sometidos, ellos no están levantándose, no, ellos están llevando la cosa con calma. El mismo Pedro había dicho, o dijo posteriormente, 1 de Pedro 2, 13 al 14, después de lo que pasó: por causa del Señor, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, ellos tenían claro que el creyente debe someterse a las autoridades establecidas por Dios. Sin embargo, ahí en dos ocasiones, hermano, no lo podemos hacer. La primera, cuando se nos obliga a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios o del consejo de Dios. Sí, eso es lo único. Si se nos obliga a hacer algo que va en contra de Dios, ahí sí no podemos obedecer. Y aquí hay un caso, déjenme yo lo leo, Daniel 3:13, que me gusta esta parte porque quiero enfatizar algo. Daniel 3:13, aquí es cuando el rey Nabucodonosor hace una estatua y se quería que se la adorara, y ellos no lo hicieron. Entonces, miren, verso 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira, porque ellos no lo hacían, y con enojo, que le trajera a Sadrach, Mesach y Abednego, tres amigos de Daniel. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, y miren lo que les dice: ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Estáis dispuestos? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Note: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Me llamó la atención esto, hermano. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Y de tu mano nos librará, oh rey. Note: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué estos tres hombres no sirvieron a los dioses cuando la misma autoridad les estaba diciendo que lo hicieran? Porque ellos servían a otro Dios. Ellos eran siervos del Dios del cielo. Escúcheme, hermano, cuando alguien es siervo del Dios del cielo, jamás adorará otro Dios, así lo obliguen, así le hablen de un horno de fuego y que se lo calienten 7 veces. Eso es lo que pasó. Digo de la historia. Lo calentaron 7 veces, de tal manera que cuando dice que los hombres corpulentos los alzaron para echarlos allá, ellos mismos se quemaron. Y a ellos no les pasó absolutamente nada. Después el rey tuvo que arrepentirse y reconocer al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Pero por qué? Porque ellos eran siervos de Dios. Es decir, la razón es esta, rey. Le dicen: nosotros somos siervos de Dios. ¿Cómo usted nos dice ahora que seamos siervos de otro Dios? No podemos. Y le va a costar la vida, no importa. No importa. Ahora yo quiero que entremos también en los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles hablaron de esa manera a pesar de que los amenazaron y dijeron no podemos? Porque nosotros servimos a Dios. Y él nos dijo, y eso es lo que vamos a ver ahora, porque la primera parte es esa. ¿Cuándo no debemos someternos a las autoridades?
cuando ellas nos dicen que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios, pero también cuando se nos impide hacer lo que el Señor nos ordenó. Y ahí está el caso que acabamos de ver, que ellos les están intimidando para que no hablen. Y entonces en Marcos 16, 14 tenemos, el Señor les dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, ahí está el mandato: vayan y prediquen a todas las naciones. Ahora, la convicción de ellos era tan firme que Hechos 4:20 nos dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Nosotros no podemos obedecer al mandato de ustedes. No podemos dejar porque Él nos dijo. Es decir, el Señor, a quien servimos, Él es nuestro Señor, es nuestro Dios. Él nos dio la orden de predicar. Ustedes, que son autoridades de nosotros, pero vienen en contra de la autoridad suprema, que quieren ahora impedir que hagamos lo que Él nos dijo, aquí no podemos. Nosotros vamos a someter. Y entonces ellos: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Déjenme, yo me tomo un poquito más. Juan 1:14, vemos eso. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitando en nosotros, y vimos su gloria. Ellos habían visto la gloria. Primero de Juan 1:1, dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplaron, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, ellos estaban inmersos en la vida que es Jesús, y para ellos Jesús lo es todo. Obedecerle, somos sus siervos, le obedecemos. Hay autoridad establecida por Dios, claro, nos vamos a someter a ellas en lo que sea posible, pero cuando ellas nos impidan hacerlo a la voluntad de Dios, ahí sí no nos sometemos. Cuando ellas nos quieren obligar a hacer algo que va contra la voluntad de Dios, ahí sí nosotros no podemos. Y termino con el versículo 21 y 22, la decisión de soltarles, entonces fue por la misma situación: temor a los hombres, esta gente. Versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Ahora, vamos a ver que ellos dijeron: vamos a apedrearlo, vamos a azotarlo, pero ni siquiera los azotaron. Vamos a llevarlo a la cárcel, vamos a azotar. Mire que no. Ellos entonces los amenazaron, no vuelvan a hablar de este nombre, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. No los pudieron castigar por causa del pueblo. Otra vez, ¿por qué entonces no pudieron hacerlo? ¿Qué haremos? Porque señal cierta ha sido hecha. Todo el mundo lo sabe. Ahora, todo el mundo está afuera porque entramos en concilio y el pueblo está esperando que vamos a hacer con estos hombres. Yo creo que lo hicimos con Jesús. Yo creo que esta sí no nos la perdonan si lo hacemos ahora con los discípulos. Dice entonces ellos: no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Note, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todo el pueblo estaban dándole la gloria a Dios por el milagro, por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahora usted entiende por qué 40 años y por qué el Señor cuántas veces pasó por esa bendita puerta y nunca lo sanó. Nosotros no sabemos, hermano. ¿Por qué el Señor le dejó 40 años? Para que cuando el milagro se dio, la gente se le abrieron los ojos, comenzaron a convertirse y ver, y ahora aún los mismos iniciando la persecución, porque ese es el tema que estamos viendo generalmente, aún el mismo concilio no pudo hacer nada con estos más que amenazarles y prohibirles, y no pudieron hacer nada, ni siquiera azotarles, porque el pueblo se lo echaban encima, porque el pueblo estaba dando gloria a Dios por ese milagro, porque el testimonio estaba ahí. Él mismo estaba saltando, me imagino ahí el cojo. Vea, ¿qué van a hacer con ellos? Que mire, estoy bien, ustedes no han hecho nada por nosotros. Concilio, 70 y no han hecho nada. Estos, mire lo que han hecho por nosotros. ¿Y qué van a hacer con ellos? Me imagino que estaban ahí sí iba a crear la revuelta. Entonces ellos sagazmente, y por la gloria que obviamente que ellos querían tener, y el favorismo que querían tener otra vez con el pueblo, los soltamos, pero los amenazamos. Así que es interesante todo esto, hermanos. Pero vamos a ver entre los 8 días qué pasó, porque esto no para ahí. Por la amenaza, ellos se van a orar a los suyos y van a hacer una oración que la vamos a mirar entre los 8 días. ¿Qué vimos hoy para terminar? El juicio de Pedro y de Juan ante el concilio. Lo vimos un poco rápido porque no quise partir el mensaje para que no quedara pues 8 días ahí. Pero vimos Pedro y Juan
son tomados presos. Pedro y Juan son interrogados. La respuesta de Pedro a su interrogatorio de manera impresionante, el debate y la decisión final del concilio, no los hallaron culpables, y la firme convicción de Pedro y de Juan ante el concilio, o preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos.